no hay población en el mundo, no hay ninguna población en el mundo que sea pura en relación a que son originarios 100% de ese lugar. Quizá en un momento dado de la historia de la humanidad pudo ser, pero el movimiento del ser humano de un lugar a otro ha generado mezclas culturales, mezclas raciales, amén de todo lo que puede influir la geografía en la que uno vive. Así que cuando hablamos de países, nos encontramos que los países están conformados de una u otra manera por migrantes. Y queremos hoy tocar ese tema porque es un tema muy importante. En este tiempo la migración es normal. No hay país que no tenga personas de otros países y en gran número, con toda su cultura, con todas sus tradiciones. Por eso hoy queremos hablar del inmigrante, ¿no? Y de una manera muy específica, no solamente del inmigrante, sino hablar y preguntarnos si es una amenaza para el país. Y para ello hemos invitado nuevamente al sociólogo Vicente Martínez. Bienvenido, Vicente. ¿Qué es ser inmigrante? Inmigrante es cuando tú decides irte de tu lugar de nacimiento a otro lugar para desarrollarte como persona. Si hablamos así, América Latina o casi todo el continente americano es producto de inmigración. América Latina fue producto de la inmigración de españoles, negros, europeos, igual que Estados Unidos, Canadá, han sido siempre países formados por inmigrantes prácticamente. Tomando en cuenta, sin querernos irnos más allá, igual ese movimiento humano se dio antes de la época precolombina, sí, ¿no? Culturas de aquí, culturas de acá, que se mezclaron. Por ejemplo, el europeo se movilizó casi por todo el mundo antes de la época colonial. Siempre ha habido flujos migratorios de personas de un lugar a otro. Esto es algo nuestro, como seres humanos. Ya. Entonces estamos hablando que la falacia de ser una raza pura. No, eso no existe. Ya puro. En un mundo tan globalizado donde cualquier persona puede viajar a cualquier parte del mundo, es prácticamente una falacia. Pero puede haber culturas todavía, pueblos que todavía que no hayan sido muy influenciados por otras culturas, otras etnias en la hora de mezclarse étnicamente, racialmente. Pero prácticamente en el mundo, si hay, que debe haber muy pocos personas de raza pura. Podríamos decir que la migración es una característica muy humana buscando mejor forma de vida, buscando unas tierras que sea más productiva, o por movimientos religiosos, que también se dio mucha migración por movimientos religiosos. La migración, al ser parte muy normal del ser humano, por una o por otra razón, conlleva una riqueza en ese compartir, en ese encuentro de culturas, ese moverse, conlleva una riqueza. Sí, cuando se encuentran dos culturas totalmente diferentes. Claro, se crece como cultura. Por ejemplo, caso Panamá. Panamá tiene mucha influencia en la cultura norteamericana, la europea, los indígenas, la negra, la oriental, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como panameños. El crisol de razas, el crisol multicultural que tenemos, eso nos hace atractivos ante otros países, ante otras latitudes. ¿Por qué? Porque en Panamá tú puedes encontrar, en un país tan pequeño, casi cualquier nacionalidad del mundo la encuentras aquí. Porque aquí conviven, porque aquí vienen todos los inmigrantes, traen sus religiones, sus costumbres. Por ejemplo, aquí en Panamá podemos encontrar mezquitas, sinagogas, iglesias, de todo un tipo, de cada poquito de esas culturas podemos encontrar aquí. O sea, Panamá siempre ha sido beneficiado por la inmigración. Estamos hablando entonces que la migración
es un enriquecimiento más que un empobrecimiento o una acción negativa en un país, en una cultura. Sí. Sí. ¿Qué es lo que genera, para entrar un poco más, en este tiempo, la migración? ¿Qué es lo que hace que la gente emigre más en este tiempo? De un país hacia otro, buscando mejor calidad de vida. Muchas veces, por ejemplo, si tú ves el caso de por qué los centroamericanos y los mexicanos van mucho a Estados Unidos, es buscando mejor calidad de vida. O sea, sabiendo que Estados Unidos tiene sus reglas migratorias, su enfoque en lo que es para ellos la migración, ellos prefieren arriesgarse para buscar una mejor calidad de vida en esos países, ya que en sus países de origen no le dan respuesta a esa calidad de vida que ellos están necesitando. Muchas veces no encuentran trabajo o lo que les pagan es muy poco. Mucha gente decide irse a otros países. En caso del panameño, el panameño tiende muy poco a emigrar. ¿Por qué? Porque aquí las condiciones son diferentes. Es más, Panamá ahora se ha convertido en un foco de que atrae inmigrantes, tanto los hermanos colombianos, los venezolanos, los hermanos centroamericanos la ven a Panamá una opción atractiva para desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Podríamos decir entonces que lo que genera la mayor cantidad de migración en el mundo son situaciones económicas. Económicas prácticamente, porque por ejemplo en Europa usted ve que los africanos inmigran mucho a España, a Francia, Italia, buscando mejor calidad de vida, ya que sus países no las hay. Pero se arriesgan a cruzar el estrecho de Gibraltar para llegar a España, o pasar del norte de África a Francia o a Alemania o a Italia, buscando una mejor calidad de vida, sabiendo por eso buscar mejor calidad de vida. Si eso es así, entonces se podría decir que la migración para un país puede ser positivo. Sí, una migración controlada es bien positiva. ¿A qué llamas migración controlada? Subcontrola. Cuando una persona hace sus papeleos normales, que yo voy a trabajar, tengo una oferta de trabajo, voy a eso, se controla. Pero ¿qué pasa cuando la inmigración se vuelve ilegal? Que tú vas a un país, vas como turista y decides quedarte. Eso crea situaciones porque el inmigrante muchas veces vuelve hasta carga social. ¿Por qué? Porque primero, supuestamente en los países se va a garantizar siempre trabajo al nacional, que a un inmigrante, una persona que venga del extranjero. Y esto crea también situaciones de que estas personas entran en situaciones de pobreza, vuelven a hacer cargas para el Estado y estas cuestiones. Pero cuando la migración es incontrolada, cuando la migración es controlada, es beneficioso para el país porque crecemos como cultura, crecemos como económicos, crecemos en lo social, crecemos en todo. Lo que ha pasado en los últimos años es que la inmigración ahora se ha vuelto muy incontrolada. O sea, en Panamá, por ejemplo, por eso el Estado, bueno, el gobierno que pasó hizo lo que era el programa de inscripción de raza, para regularizar a todos esos inmigrantes que habían llegado en este periodo, que estaban ilegal, que no tenían papeles en regla, para que pudiesen integrarse a la sociedad. Por eso, cuando se hacen las cosas bien, la inmigración es positiva, pero cuando se hacen las cosas como lo estamos haciendo ahora, se puede... Entonces estamos diciendo que, estamos planteando que una migración puede ser positiva cuando la migración se maneja con una cierta regularidad por medio del Estado a nivel de la gente que se queda. ¿Cuándo comienza a ser negativa? ¿Y cuáles son las características? Cuando vienen estos inmigrantes, vienen de turistas prácticamente, cuando llegan acá vienen de turistas y deciden quedarse a ver cómo resuelven el día a día. Eso crea problemas. ¿Por qué? Porque vamos viendo que el país se va llenando de personas que, por ejemplo, con costumbres diferentes, que somos de la misma área, pero tenemos costumbres diferentes, el habla es diferente, y va creando ciertas actitudes de rechazo hacia las personas que vienen de otros países. Pero entonces estamos hablando de una cosa, si el inmigrante genera un problema económico, fundamentalmente es el problema para el inmigrante, porque es igual de inmigrante uno que viene con dinero a un país a invertir que uno que viene sin dinero a ver cómo vive. Entonces,
ahí hay una diferencia Ajá. muy marcada. O sea, yo puedo ser migrante de primera o puedo ser migrante de tercera categoría. ¿No? Primera porque tengo dinero para invertir. O sea, entonces yo no soy un gasto para el Estado. Ajá. Y yo lo que estoy diciendo es una persona que va a aportar para el crecimiento económico, ¿no? Porque yo tengo resuelto mis problemas, ¿no? Pero si yo no tengo resuelto mis problemas, entonces hay una situación difícil. Entonces yo soy un inmigrante de tercera que voy a ser un peso para el Estado. Entonces yo sí soy un problema para el Estado. Entonces el problema no es la migración, el problema es la realidad económica con la que tú emigras. Con la que uno emigra. No. Que prácticamente es eso. Si tú no vas a hacer cagar para el Estado abre los brazos. Pero lamentablemente muchas veces los que van a esto, por ejemplo, como migran a Estados Unidos, la gente va sin ningún centavo, va con lo que llevan puesto, a ver qué busca, qué consigue, para poder buscar dinero y mandar a sus países. Eso sí le crea problemas al Estado, por ejemplo, al Estado norteamericano. Por eso ellos tienen sus barreras inmigratorias de que si vas a emigrar, que sea de una manera legal, de una manera ilegal, porque cruzan allá la frontera con todos los peligros que hay para poder quedarse y buscar el sueño americano, como ellos lo llaman. Pero eso le trae consecuencias también al propio país, porque tiene que ver cómo hace para atender a esos inmigrantes que quedan en la calle, que viven de maneras infrahumanas. O sea, en fin, trae una serie de problemas que el Estado tiene que ver cómo maneja. Si vamos al caso de Panamá, Panamá ahora con esta apertura que ha tenido hacia la inmigración de los hermanos colombianos y venezolanos principalmente, que antes fue con el problema de los hermanos chinos, que de un minuto se llegó a controlar mucho esa inmigración china, ahora volvió a otro foco que era la inmigración de los hermanos colombianos y venezolanos. Ha sido una manera muy irregular, porque vienen muchos venezolanos y colombianos a invertir a este país, claro, se acepta, pero también vienen muchos otros que vienen a buscar cómo resuelven sus problemas económicos, buscando empleo aquí. Y muchas veces, si no había ni para el propio panameño, ahora con tanta inmigración, con tanta inmigración de este tipo más, podemos decir, ilegal, que se quedan y prefieren quedarse sin papeles y a diestra y siniestra a buscar un trabajo, comienza a haber roces entre los panameños y los inmigrantes. Y hasta el punto que estamos viendo ahora que ya trabajo que hacían los panameños lo están haciendo los propios inmigrantes de nuestros hermanos países. ¿Pero lo hacen porque los panameños no lo quieren hacer o lo hacen porque los contratan a ellos por un salario más bajo? Exactamente, recuerden que ellos los contratan por un salario más bajo. Recuerden que el panameño está de acuerdo a su nivel, tiene su estatus, sus salarios establecidos. Pero un extranjero que no tiene papeles, que no tiene nada, tú le puedes pagar lo que te dé la gana. No paga seguro, no paga y los contrata. O sea, está haciendo también, atentando contra la vida de esto porque no le estás pagando lo que debiera ganar un panameño. O sea, lo estás marginando, lo estás poniendo a ganar cualquier cosa por contar de subsistir y quedarse. Entonces tampoco la cosa es así. Por ejemplo, hemos visto en los restaurantes que los meseros son extranjeros, hasta los ayudantes que antes empacaban en el supermercado ahora son extranjeros prácticamente. O sea, el panameño, las autoridades panameñas se han alejado mucho con esto de la inmigración, más la inmigración ilegal. Por eso nace el programa de extinción de raza que trataba de regular este tipo de personas que estaban de una ¿Se soluciona con eso el problema de la migración? Para algunos sí, para algunos no. ¿Por qué? Porque estás dando a entender que si tú vienes ilegal a Panamá puedes legalizarte con el extinción de raza. Y tampoco la cosa es así. Ese programa de extinción de raza se hizo para los que ya estaban aquí, que se regularan. Pero ¿qué crea esto? Que el extranjero venga y voy a entrar en extinción de raza, pago lo que tengo que pagar y quiero regular. A sabiendas que las situaciones laborales de Panamá, bajarlo, que el panameño primero tiene que buscar empleo como panameño y no dárselo al extranjero cuando llega aquí directamente. O sea, hay cierto conflicto en ese sentido. Ya, entonces estamos hablando que se genera un conflicto de
entre el mundo obrero, Ajá. entre personas que vienen de fuera, el migrante y el panameño, ¿no? Ajá. Para poder, dentro de esa situación de trabajo. Sí, ¿qué se debería hacer entonces? ¿Cuál sería la solución? La solución, ¿verdad? Porque no es que No aceptamos inmigrantes. Panamá siempre ha sido un país de inmigrantes, eso no cabe la menor duda, pero de una manera controlada. No al nivel de puertas abiertas, ya que el país tampoco puede absorber. Por ejemplo, hay estadísticas que se dice que ya hay 500.000 de hermanos venezolanos en este país. Ya hay otras estadísticas que dicen que ya están llegando o ya llegaron a 1 millón de colombianos regularizados en este país. Y más los 3,5 millones de habitantes panameños. Y muchas veces las situaciones del empleo no hay para todo el mundo. Vivimos en un país más competitivo, donde se te exige más cosas. Y muchas veces el inmigrante de extranjero viene mejor preparado que el nacional, que esa es otra cosa. Ocupa las plazas de trabajo que debería ser para un panameño. estamos hablando que la problemática no es que no se acepten migrantes, porque la cosa no es tampoco cerrar la puerta de migrantes. Nosotros somos un país de migrantes, Sí, un país América Latina es un país de migrantes, amén de los hermanos indígenas que estaban aquí de la época de la colonia antes, pero la situación sería, ¿cómo yo puedo hacer que la migración sea una realidad beneficiosa para el que viene y para el país que recibe? Controlando, cada vez que vengas a Panamá, aquí tú vienes por turista, tú tienes por derecho de venir a turista 3 meses, 6 meses, dependiendo del convenio que tengas con ese país. Y hacer un seguimiento a esa persona, porque las autoridades panameñas creo que no lo hacen, que si esa persona vino por turista, seguirlo hasta cuando venga, visite y se regrese. Pero muchas veces, cuando llegas al aeropuerto y dices que voy para tal hotel o tal, se pierden y más nunca lo vas a encontrar. Entonces, no hay un seguimiento por parte de las autoridades. También se sabe que cuando las empresas no pueden contratar personas inmigrantes ilegales, sin papeles, y aún así las empresas muchas veces las contratan. Entonces, tenemos un Ministerio de Trabajo que debe estar fiscalizando estas cuestiones, y muchas veces no lo hace tampoco. O sea, debe haber controles. Puede generar un no control o un no control del Estado, como debe ser el mundo de la migración, puede generar una situación de rechazo a los migrantes y hasta puede generar una situación de violencia. Sí, puede generar. Panamá siempre hemos sido, como hemos sido país de inmigrantes, se tolera. Pero hay personas ya que han visto que hay demasiados de los hermanos colombianos y hermanos venezolanos. Y muchas veces, cuando ellos quieren trabajar aquí en Panamá, quieren hacerlo bajo sus costumbres, que no está mal, pero tú estás en un país ajeno al tuyo, con costumbres, normas y reglas diferentes. De por qué tú quieres imponer tu cultura en un país que no es el tuyo. O sea, y ahí crean los conflictos con los panameños, porque ellos pueden hacer esto y qué pasó con mi derecho como panameño, que soy de este país, que nací y que vivo aquí. Por ejemplo, me tocó un caso donde ya en un restaurante venezolano te daban la factura en bolívares. Yo, ¿por qué? Si en este país se trabaja con dólar americano, con Balboa. O sea, y crea esas situaciones que tú la vas viendo. No hemos llegado a ese nivel de violencia que correteamos al inmigrante, no, porque aquí aceptamos a todo el mundo. Pero se ve, hay cierto descontento en ese sentido por parte de algunas de las personas aquí en Panamá. Por eso, no es que vamos a matar, ni a buscar y a corretear como en otros países que sí se corretean. Aquí Panamá es abierto, todavía seguimos abiertos. Tengo un vecino, no me interesa. Pero también se ve porque están ocupando ciertos puestos donde antes estaban los panameños. ¿Cuál sería el mejor aporte, uno de los grandes aportes que hacen los inmigrantes en un país? Trabajar, hacer crecer económicamente el país. Trabajar por el país, muchas veces necesitamos mano de obra. Por ejemplo, médicos. Hay ciertas áreas en nuestro país que no hay médicos. Muchas veces porque el propio médico no quiere ir para allá. Esa situación yo aceptaría. Se puede aceptar. Que venga un médico extranjero, tú quieres trabajar, daría, que vaya. Porque es una necesidad que no tenemos. Porque aquí necesita especialistas en todas las áreas del país. Pero si los propios médicos de aquí no quieren irse para allá, ¿qué tú puedes hacer? Por eso muchas veces el Estado, cuando contrata médicos extranjeros,
Aquí los panameños se dice, yo, que esto, que lo otro, pero no estás atendiendo la necesidad que hay en esos puertos. Es que tú tienes que buscar mano de obra de otro lado. Si hay médicos que quieren irse para el Darién, para buscar todas las montañas, que vengan, porque eso se necesita y vas a beneficiar al país. O traigas nuevas tecnologías, o traigas nuevas maneras de industria aquí, que empleen trabajo al panameño, también se acepta. Pero ¿qué pasa cuando estos que no tienen nada vienen, van a hacer una carga para el Estado y para la sociedad? Esos son los que más o menos tienen que tener el cuidadito ese de cómo tratarlos aquí en Panamá. Volvemos otra vez a un problema que se suscribe a la realidad económica. Aquí se acepta el inmigrante profesional, que tenga profesión, algo de dinero para invertir. Aquí no hay problema. El problema es el inmigrante que no tiene, o sea, que viene sin ningún centavo, que viene al día a día a buscar qué ¿sería encuentra. Para aquí o para cualquier país? Para cualquier país. O sea, para cualquier país, el problema no es la migración, no, sino quién es el inmigrante. ¿Por qué? Por eso, por ejemplo, en Panamá, cuando tú abiertes las puertas a los hermanos colombianos, no vamos a generalizar, comenzaron a aparecer ciertos, cuando vienen los inmigrantes colombianos de bajo nivel de educación, comienzan a crear nuevas modalidades de delincuencia. Aquí en Panamá nunca ha habido secuestros, un tipo de modalidades que se veían en el hermano país que nunca se habían visto aquí, ahora se están dando acá. Porque esa inmigración también está trayendo como gente buena, como gente mala, o como gente que viene con otros propósitos, que no viene a trabajar, sino viene a delinquir, a ver cómo resuelve. Ese es el tipo, eso es lo que trae esta inmigración controlada muchas veces de las personas que vienen al día a día aquí a este país. Que no necesariamente tiene que ser personas sin dinero. Exacto. O sin un nivel académico bajo. Puede ser personas con dinero, con un nivel académico alto, pero igualmente pueden venir a delinquir. A delinquir haciendo otro tipo de delito. No queremos aprendernos porque ese otro. Ya. Entonces estamos diciendo que el mundo de la migración es primero un mundo que normal en todos los países. En todos los países. No hay cultura que no sea constituido en un mundo de intercambio cultural o racial. No podríamos decir que no sea así, en principio, basando en principio, ¿no? Aunque hay algunos que puedan decir lo contrario. Pero sí podemos decir también que la migración ayuda al desarrollo de un país y al crecimiento, no solamente económico, sino también un crecimiento social, intelectual, porque ha habido muchos migrantes en países y en este país que mucha riqueza ha ayudado a crecer en la Universidad Nacional. Todo. Ese es el que menos tiene problemas, porque ese viene a integrarse a ver cómo ayuda a la sociedad de nosotros. Amén, que se le acepta. Pero hay otros que... Ya, el problema son aquellos que vienen con otro propósito o vienen con una necesidad económica fundamental, ya que en sus países no tienen los recursos para poder vivir y vienen sin una formación educativa, vienen sin dinero y vienen a hacer una forma de vivir y también de mantener a su familia en el país de origen. Porque luego la migración no es tan sencillo, toca de hablar de ello, ¿no? Migración es dejar tu tierra y aventurarte a buscar una forma de vida mejor en otra parte. No es la primera vez y el mundo ha vivido migraciones durante muchos años. Siempre ha sido así. Siempre ha sido de esa manera. Así que esto no es nada nuevo. Esto es una ola migratoria en la historia de la humanidad que se ha ido dando, ¿no? Lastimosamente, no vamos a poder seguir conversando porque el tiempo se nos acaba. Pero me parece interesante, queda como una puerta muy abierta para poder decir y quizás para poder ubicar por qué el emigrante que tiene es el emigrante aceptado y al que menos y al que no se le pone ninguna dificultad, cuando no necesariamente no significa que por tener va a ser mejor. ¿Y por qué aquel que no tiene cómo sobrevivir y subsistir en su país, a ese sí se le ponen más dificultades para poder desarrollarse en otro país o aportar
aunque pueda venir con el deseo de aportar en el país lo que él puede aportar. Ajá. Creo que la pregunta queda para poder abrirnos a un nuevo programa, a muchos otros programas que nos permitan ver al inmigrante no como una amenaza, sino como un ser humano que también se está moviendo en búsqueda de una mejor calidad de vida, pero también que pueda aportar en el país que lo recibe. Nos vemos en el próximo programa.